Hola mis hermanos, un buen sábado para ustedes, que el Señor les bendiga. Gracias a la iglesia de Tenerife Sur que ha tenido a bien compartir con nosotros y darnos la oportunidad de testificar lo que Dios hizo en nuestro favor cuando éramos el grupo de Tenerife Sur. Eh, Quiero comentar que esto comenzó, este proyecto en el año 2001. Tuvimos o sentimos la necesidad de que teníamos de que fuéramos un grupo. Nosotros nos desplazábamos desde el sur de Tenerife hasta la iglesia de Santa Cruz y la verdad que era bastante difícil para nosotros. El asunto del transporte, los horarios que teníamos eran muy complicados. Teníamos que levantarnos muy temprano, salir a las 7 y regresamos muchas veces a las 9 o 10 de la noche porque nos quedábamos todo el sábado compartiendo con nuestros hermanos de Santa Cruz. También tuvimos el apoyo de la iglesia de Santa Cruz de Tenerife, un apoyo muy grande, junto con la Unión Española. Gracias a ellos, pues surgió este proyecto también y se pudo llevar a cabo siempre con la ayuda de nuestro Dios. Quiero presentar a las familias que están con nosotros, la familia Restrepo del Cárcel, Hola, buenos días. Buenos Feliz días. sábado. la familia Cruz Benítez Feliz Feliz sábado. sábado, buenos días. y nosotros somos la familia Valcárcel Restrepo. Feliz sábado. Quiero que Nelly nos comparta un poquitito de cómo, cómo fue la experiencia tuya cuando comenzó el grupo de Sur de Tenerife. Bueno, la verdad es que son recuerdos muy lindos de esos inicios. Nosotros nos sentíamos muy bien en la iglesia del norte porque siempre los hermanos fueron muy cálidos, nos recibían muy bien, pero lo que decía Jairo de que a veces nos quedaba un poco pues difícil la desplazada. Eh, Nosotros empezamos a reunirnos en nuestro hogar. Nosotros éramos de las tres parejitas que habemos aquí, éramos los únicos que teníamos dos hijitos. Entonces nosotros nos reuníamos en la casa, en nuestra casa, y venía Jairo, Joana, Marta y Fabián, y ahí hacíamos la escuela sabática, hacíamos el culto, y también los niños también siempre tenían su clase. Y eran unos sábados muy lindos porque después de que teníamos todo, nosotros nos reuníamos a almorzar y obviamente pues recordar nuestras familias y eran conversaciones muy amenas. Y a veces también después de que comíamos y compartíamos en la tarde, pues teníamos a veces alguna actividad de sociedad de jóvenes. Así que desde que dijimos, vamos a hacerlo como si estuviéramos en la iglesia. Así que cada sábado que nos reuníamos como grupito, pues era como si estuviéramos en la iglesia. Y por eso lo recuerdo con mucho cariño esos momentos. También una bonita experiencia fue que en casa de Jairo sirvió también como, el comedor sirvió como púlpito y nosotros en la salita pues era todos apeñuscaditos, pero era con mucho gozo. Una experiencia que tuvimos fue que le pedí permiso a la dueña de la casa para hacer una santa cena. Ella no puso problema, pero la tenemos enfrente nuestro, de nuestro apartamento, y ella vio entrar a todos y después nos tocó como muy duro y nos pegó como un susto porque dijo que eso iba a ser una situación como de sindicalismo. Pero bueno, los hermanitos quedaron preocupados porque pensaron que nos iban a echar alguna cosa, ofrecieron sus casas, ofrecieron cualquier ayuda, pero bueno, gracias a Dios todo salió adelante y todo lo hicimos con mucho gozo y mucha alegría ese día y fue para la honra y gloria de nuestro Dios. También nos gustaría saber cómo fue el comienzo, me imagino, ¿no? A ustedes les interesaría. Como siempre, los comienzos no son fáciles. Entonces, Martica nos va a decir cómo fue el comienzo y cómo fue dirigiendo todo el Señor. Buenos días, hermanos. Como todo comienzo, lo dice Jairo, no es fácil, pero el Señor tenía un propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí y tiene aún un propósito. Nos capacitó, yo pienso, nos llamó y nos capacitó. Éramos miembros normales en Colombia, asistíamos a la iglesia, teníamos cargos, pero nunca llegamos a pensar que toda esa experiencia poca que teníamos en Colombia, o tal vez para algunos más, era para comenzar un grupo allí en Tenerife Sur.
el Señor nos había preparado y empezamos a reunirnos y cada uno empezó a recibir cargos, Dios nos empezó a capacitar y no importaba que tuviéramos muchos cargos, uno era el mismo que era anciano de iglesia, podía ser de diácono, tener a la directora de escuela sabática o el director podría ser también maestro de los niños y fue una experiencia linda como el Señor nos llama, nos capacita para esta obra tan hermosa. Joana, ¿tú recuerdas alguna experiencia como maestra de niños? Bueno, buenos días, hermanos. La verdad que fue una experiencia muy maravillosa, así como decía Martita, lo que si éramos, algunos días éramos diáconos, otros días éramos maestros, y nosotros teníamos el privilegio de tener a los dos niños de Nelly Edinson, Angélica y John Edinson, y fuimos las maestras de la clase de menores, y después fueron llegando otros niños, pero fue algo muy hermoso porque empezaron solamente con 2 niños y después, gracias a Dios, tuvimos hasta un club de conquistadores con otros niños que llegaron. Y luego también en nuestra iglesia al comienzo también hubo guías mayores, pero también tuvimos una experiencia muy linda que pudimos compartir con la iglesia de Tenerife, del norte, y también hasta los de Gran Canaria. Una vez tuvimos el privilegio de hacer una acampada grande con eventos y fueron momentos inolvidables que siempre los llevamos en el corazón. Pero también en ese periodo de tiempo pasaron cosas muy increíbles en nuestra iglesia y me gustaría que Fabián nos comentara un poquito cómo fue la construcción cómo fue que se creó nuestro templo. Hola, buenos días, feliz sábado. Sí, realmente fueron experiencias muy bonitas. Con todo lo que Dios lo ha capacitado a uno durante toda su vida, eh, tiene uno la oportunidad para servir a Dios, ¿no? O sea, ¿no? Algunos tenemos ideas de algo, hemos aprendido algo, manual, eh, algo que sí, que en algún momento de nuestra vida lo usamos. Y verdaderamente en nuestra iglesia, con los pocos que habíamos, todos participaban, todos hacían algo. Nuestra iglesia, la primera iglesia que tuvimos fue allí en La Camella y fue un local que encontramos para hacer nuestra iglesia. De allí entramos a ese local, no tenía nada, lo único que tenía era un baño, 2 baños tenía, pero vimos que pedir la ayuda a nuestros hermanos fue tan sencillo como decir, bueno, vamos a trabajar. Y todos empezaron a trabajar, a poner su granito de arena y se creó nuestra primera iglesia en La Camella. Y gracias a eso, gracias a ese lugar, la comunidad se da cuenta de que existe algo diferente, ¿no? Y es bonito ver que a raíz de eso dimos un gran testimonio. Y nuestra iglesia empezó allí, en La Camella, ¿no? Y todos trabajaban, todos hacían lo que a Dios los llamaba, ¿no? Lo que Dios había llamado a cada uno, los capacitó en su tiempo y ese era el momento de trabajar. Y así nuestra iglesia vengo hasta lo que ustedes conocen. Y sí, entonces a lo largo de nuestra vida pues hemos aprendido cositas bonitas. Y pues Jairo nos va a seguir hablando un poco más. Sí. Todo esto es para la honra y la gloria de Dios. Nosotros solamente fuimos unos instrumentos junto con muchos de los que están ahí sentados, porque la obra siguió, la obra era del Señor y la obra iba creciendo. Pero no podemos olvidar que aunque Dios dirigía todo, Él colocó a personas muy importantes en nuestras vidas. Y recordamos al pastor Alfredo, que fue nuestro primer pastor, el pastor Nelson, después el pastor Paco, pero también sentimos la ayuda muy grande humana del pastor Elías Sánchez, que con el apoyo que teníamos de la Unión Española pudimos, solamente con la ayuda de Dios y por la misericordia de Él, lograr que nuestro grupo fuera creciendo hasta llegarse a convertir lo que son ustedes ahora, una iglesia con muchos miembros, una iglesia organizada, una iglesia con local propio. Y eso solamente son bendiciones para el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchísimas gracias por este bello momento que nos permiten testificar. Y recuerden que la obra es de Dios. Usted y yo solamente somos instrumentos y tenemos una cita
que cuando venga el Señor podemos encontrarnos con Él en la patria celestial. Que Dios les bendiga y Amén. feliz sábado. Feliz sábado. Amén. Feliz sábado. Amén.